Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, de proclamar, hoy nos presenta dos partes. La primera parte, Jesucristo anuncia por segunda vez a sus apóstoles y discípulos que Él tenía que padecer, tenía que ser entregado en manos de los jefes religiosos, morir y al tercer día resucitar. Como acabamos de escuchar, este lenguaje para los apóstoles era incomprensible. Cómo aquel que ellos consideraban el Mesías, el Señor, el Salvador, tenía que morir, porque ellos esperaban más bien un Mesías que los salvara de la esclavitud, del poder del Imperio Romano que invadía en ese momento Israel. Pero no entendían que el Mesías que venía, tendría que venir al mundo, vendría a liberar no solamente de una esclavitud física, sino sobre todo de la esclavitud del alma, del corazón, porque lo que más esclaviza, hermanos, al ser humano, el pecado entendido como todo lo malo que un ser humano puede hacer o experimentar y que es contrario al amor de Dios. De esa esclavitud es de la cual nos ha venido a liberar nuestro Mesías y Salvador. Pero los apóstoles no entendían, y ante la incertidumbre, ante la incomprensión, preferían estar callados y no se atrevían a preguntarle a Jesús cómo era eso, cómo eso de padecer, de morir y de resucitar. Cuando llegaran a la casa, dice allí, no da más detalle el Evangelio de Marcos, pero Cafarnaúm, dice la tradición que es donde estaba la casa de Pedro. Jesús no tenía casa, él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y llegaron a Cafarnaúm, seguro la casa de Pedro, ahí cerca del lago de Galilea. Y cuando llega allá, ninguno quería hablar, ni siquiera Pedro. Saben ustedes que Pedro siempre era el impulsivo, el que levantaba la mano y hablaba en nombre de todos. Ni siquiera Pedro se atrevió a preguntar a Jesús que les diera explicaciones. Fue Jesús el que les dijo: ¿de qué venían ustedes hablando en el camino? La segunda parte del Evangelio. Otra vez todos callados, porque como nos pasa a nosotros los seres humanos, siempre el ser humano se preocupa: ¿y qué me va a tocar? ¿Y qué puesto me va a tocar? ¿Y qué rango voy a tener? Y de eso venían hablando los apóstoles. Ellos venían hablando por el camino, mientras Jesús estaba hablando de pasión, de muerte, de resurrección. Ellos estaban pensando: mira, serás tú el jefe, seré yo, ¿quién estará a la derecha, a la izquierda? Y por eso callados no querían preguntarle a Jesús. Y Jesús, entonces, entendiendo de qué venían hablando, les dijo: el que quiera ser primero entre ustedes, que sea el servidor de todos. Jesús pone entonces aquí dos cosas contrapuestas: el cristiano, poder o servicio. Jesús dice: el cristiano tiene que apuntar al servicio. El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Y Jesús mismo después dará ejemplo de eso, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir, dice Jesús. Siendo él rico, se hizo pobre; siendo rey, se hizo esclavo; siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre. Jesucristo es ejemplo de servicio, y cuando vino al mundo, vino a servir, cerca de los pobres, de los enfermos, de los pecadores, de los niños, de los más vulnerables. Ahí estaba Jesús sirviendo. Y hoy, hermanos, el Señor nos invita entonces a servir. Qué importante y necesario es el servicio de cada uno de nosotros. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué Venezuela está como está? Porque los que tendrían que servir esperan servirse del pueblo. Los que tendrían que ayudar a los pobres a surgir, más bien se aprovechan de los pobres para ellos seguir escalando, y no importa. Y cuando miramos también nuestro entorno más cercano, nuestra familia, nuestra comunidad,
quizás esperamos que sea el otro el que tome la iniciativa. Y entonces en mi casa, que sea mi mamá quien haga las arepas, pero yo no puedo hacer nada. Que sea el esposo el que haga tal cosa. Y así, nadie toma la iniciativa del servicio. Y eso es lo que hace grande a un ser humano, engrandece a una persona y hace que el entorno sea diferente. A veces necesitamos sacudirnos esas pretensiones de esperar que los otros nos sirvan, que los otros nos hagan todo, que nosotros nos sirvamos de los demás. Esta mañana a mí me tocó planchar mi camisa. Estaba mi mamá ahí levantándose y mi papá estaba haciendo el café. Bueno, me tocó planchar. ¿Cuántas veces lo ha hecho mi mamá? Gracias a Dios. Bueno, nos toca, ¿no? Bueno, mamá, dale ahí, pues, plánchame la camisa, sabiendo que ella está ocupada. Pero a veces nos falta ese sentido del servicio, de saber que esas cosas nos engrandecen y que es importante que nosotros los vivamos allí en nuestra familia, empezando por nuestro entorno, después un poquito más allá en la parroquia, en la comunidad. Y si queremos que el país cambie, necesitamos gente que esté dispuesta a servir y no a servirse de los demás. Ahí está la diferencia. Necesitamos gente que sirva y no que se sirva de los demás. Pero eso comienza en el hogar, comienza en la familia. ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo educamos a los que van levantándose? Muchos de ustedes saben cómo las abuelas educaban antes, las bisabuelas. Bueno, es importante recuperar esos valores del servicio, de la entrega, de la donación. Hoy el Señor pues apela a nuestra conciencia y nos dice: ¿estás apuntando al poder o estás apuntando al servicio? ¿Estás donándote, entregándote allí donde te he colocado o esperas que los otros vengan a rendirte pleitesía y servicio? Si cada quien, hermanos, ahí donde el Señor lo ha colocado, hace lo que le toca, ese lugar tendrá la diferencia. Si en la parroquia, en la casa, en la comunidad, en el país, cada quien hace lo que le toca, ahí comienza el cambio. El Señor hoy nos recuerda pues que aquellos que no buscan a Dios y buscan el poder, extravían el camino y se aprovechan de los demás. Sus servidores tienen que ser gente de servicio. Y Dios, y con esto voy a ir terminando, nos pone un modelo. Jesucristo le puso un modelo a sus apóstoles de donación, de transparencia, de sinceridad, y fue un niño. Ellos hablando del poder, Jesús agarró un niño. El que quiera ser grande, que se haga como un niño, transparente, sencillo, sincero, vivir la verdad. Vamos a pedirle al Señor pues en esta mañana: Señor, en primer lugar, que yo no huya de la cruz, de la pasión. Ya hablábamos el domingo pasado que la vida humana tiene sus bemoles, tiene sus cruces, y pedirle al Señor: Señor, que yo no huya de la cruz, que yo abrace mi cruz de cada día, sabiendo que contigo he de resucitar y vencer. Pero ayúdame a abrazar mi cruz, ayúdame a saber que seguirte a ti implica también la pasión para después vivir la resurrección. Señor, ayúdame a vivir en el servicio, en la adoración, en la entrega, empezando allí donde yo vivo, en mi casa, que yo sea capaz de servir a los míos con amor, que yo sea capaz de ayudar allí donde tú me has colocado, Señor, de tender la mano. Señor, dame la transparencia, la pureza, la sencillez, la verdad de un niño. Ayúdame, Señor, a ser instrumento de amor y de bien donde me has colocado como un niño. Amén. Amén. Ponemos de pie y profesamos.